Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso fue lo que le dijo el tío Ben a Peter Parker, o para algunos que lo conocen como el hombre araña. Se me traba la lengua. Y es que detrás de esta frase hay una gran verdad. Y es que cuando asumimos una autoridad, una posición, también viene con ella una gran responsabilidad al ejercerlo. Por ejemplo, como mamá, yo tengo autoridad sobre mis hijos, ¿no? O sea, mi esposo y yo tenemos autoridad sobre ellos. Y bueno, ellos están en el deber de respetarme, de someterse, de honrarme, entre otras cosas, ¿no? Pero también hay una verdad que va de la mano de eso, y es que Dios me va a pedir cuentas de cómo yo asumí esa responsabilidad, cómo eduqué a mis hijos, cómo le enseñé el amar, cómo le enseñé a respetar. O sea, de todo ello me va a pedir cuentas Dios. Así que, digamos quizás algunos papás que están escuchando ahí. Y bueno, hoy quiero hablarte de justo un tema relacionado a lo que es la autoridad. Para ello, quiero partir de algo muy importante, y es que en la Biblia se menciona sobre el reino de Dios. Es más, nosotros los que conocemos a Cristo, siempre hablamos de poder extender el reino de Dios, ¿cierto? Y es que, bueno, pues el reino de Dios es como todo, es un reino, y como todo reino, hay autoridades, hay un orden, se podría decir, de jerarquía, y hay autoridades delegadas. Así que en estas autoridades, en este rango, también a su vez tenemos que recordar que, bueno, en nuestro mundo occidental, esta autoridad, este orden, es un poquito nos cuesta entenderlo, porque creemos que la autoridad, el orden de Dios, o sea, el reino de Dios, queremos entenderlo con una mentalidad de democracia. Y bueno, en la Biblia no menciona que el reino de Dios sea un reino pues democrático, no menciona así. Por eso es que un poquito nos cuesta entender a nosotros y queremos como que entenderlo con nuestra mentalidad de democracia, ¿no? Y eso muchas veces nos impide conectar con Dios. Estamos sin su protección, sin su autoridad, porque no queremos considerar a esa autoridad que viene de Dios, esta autoridad jerárquica, sino más lo queremos ver como algo democrático, ¿no? Y eso nos puede llevar muchas veces a ser engañados fácilmente por muchas cosas o filosofías que podemos escuchar. Por ello, quiero mencionarte ahora algunos puntos que nos van a ayudar a conocer la verdad y sobre todo a no ser fácilmente engañados. Número 1, quiero mencionarte ¿qué dice Dios acerca de la autoridad? ¿Qué es lo que Él dice? En Romanos 13, del 3 al 7 dice, toda persona debe someterse a la autoridad de gobierno, debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. ¡Wow! Aquí hay palabras bien que resaltan, no solo porque yo lo resalté, sino porque son muy directas, muy claras delante de Dios. Y si bien es cierto, este versículo, el contexto se está hablando de un tema de autoridades gubernamentales, pero también se aplican en todas las demás áreas de autoridad, como por ejemplo para padres, esposo, pastores, líderes, se abarca también esas áreas. Así que toda autoridad legítima en este verso que hemos leído dice, tiene su origen en el trono de Dios, en el reino de Dios. Y si tú realmente eres un hijo de Dios, entonces también deberás de reconocer y tomar en gran estima a estas autoridades. Así que Jesús mismo en su palabra dice que por sus frutos lo conocerán.
no solo por haber hecho una oración o algo con la boca, sino por nuestros frutos. Así que hay bastante cierto en cuanto a Dios y a la autoridad de Dios y a la autoridad que Dios delega en este mundo, hablando de la iglesia. Así que, número 2, quiero ir con esto. ¿Qué pasa si la autoridad es despiadada o por ahí corrupta? ¿Qué pasa en ello? Si ya te he mencionado que toda autoridad en Romanos 13 y justo también el jueves estuvimos escuchando con Paola de este versículo, toda autoridad es dada por Dios. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿No? Si esa autoridad es corrupta, Liz, entonces también me debo de someter. Y muchos quizás podrían decir, no, pero es imposible, Liz, ¿no? Que tanta corrupción, tantas cosas. Bueno, te diré lo que dice en la Biblia. Y en la Biblia hay muchas historias, muchos líderes corruptos que se mencionan en la Biblia. ¿Y qué nos dice eso? Que debemos de someternos. ¿Qué, Liz? En Romanos, quiero leerte en Romanos 9:17. Pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. En Jeremías 43:10 también dice: luego dile al pueblo de Judá, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Les aseguro que traeré a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, aquí a Egipto. Estableceré su trono sobre estas piedras que he escondido, sobre ellas se extenderá su dosel real. Estos pasajes nos están hablando de Faraón, y quien sabemos, hemos leído, por ahí habrás escuchado, que este fue Faraón oprimió al pueblo de Dios, un faraón malo. Y también de rey Nabucodonosor, de rey de Babilonia, que destruyó al pueblo de Judá y saqueó el templo de Dios. Pero mira aquí lo que dice en la Biblia. Así que esto una vez más nos hace ver que la palabra de Dios nos dice que toda autoridad proviene de Dios. Pero aquí quiero mencionarte algo. Si bien es cierto, dice que toda autoridad proviene de Dios, pero no dice que toda autoridad es piadosa. Eso es lo que no dice. Pero lo que sí dice es que proviene de Dios. Así que Dios sabía que iba a haber malas autoridades, corrupción por ahí. Dios sabía, por eso menciona solo te he mencionado 2, pero hay muchos más en la Biblia. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, ahí vas a conocer varios reyes, una tras otra, que no hacían conforme a la voluntad de Dios. Y gobernaban incluso muchos años, no 1, 2, varios años, uno de ellos casi por 50 años. Entonces, también en la Biblia menciona del rey Saúl. ¿Quién fue este rey Saúl? ¿No? Fue un rey que vino, ¿no? Unos celos, y por esos celos empezó a ser violento y buscó destruir a David, al rey David, al mismísimo rey David. Así que aquí quiero detenerme un poquito con Saúl y David. Y es que cuando nosotros leemos la historia de Saúl y David, Dios le pone, se puede decir, a David bajo la autoridad de Saúl. ¿Sabes después de cuándo? Después que Dios dice, en una parte de la Biblia dice que me pesa haber puesto a Saúl como rey. O sea, wow, justo después de eso que dijo, ¿por qué puse a Saúl como David? No, dijo, me pesa haber puesto a Saúl como rey, perdón. Y después de eso pone a David bajo la autoridad de este rey malo, que en sí buscó por celos y envidia, buscó destruir a David, buscó matar a David, pero lo pone bajo ahí. ¿Qué?
esto es imposible. Y es eso. En la Biblia tú vas a leer que casi durante 14 años David vivió huyendo en cuevas, fue separado de su familia, de sus amigos, de los más cercanos, a causa de la persecución de Saúl, solamente por sus celos, su envidia. Fue separado. Pero en medio de eso, cuando tú lees toda la historia de David, vemos algo interesante, que en cada momento de eso, aun cuando David tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl, tuvo la oportunidad de hacer justicia con sus propias manos, ¿sabes qué? David no lo hizo. ¿Qué cosa, Liz? Sí, David no lo hizo, porque tuvo la oportunidad incluso de matarlo. Te animo a que leas todo, primera, segunda de Samuel, que ahí está la historia. No te lo voy a decir todo. Así que David no lo hizo, ¿no? O sea, en medio de todo eso, David cuidó su corazón. ¿Será por eso que también en la Biblia se menciona que David fue un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Será por eso? Y bueno, pues es algo sorprendente lo que pasa en David. Y es que, como te mencioné, en medio de toda esa situación, David mantuvo un corazón correcto delante de Dios. Mira lo que dice en 1 Samuel 26, 9 al 11. No, dijo David, no lo mates, pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día, o morirá de viejo, o en batalla. El Señor me libre de que mate al que Él ha ungido. Pero toma su lanza y la jarra de agua que están junto a su cabeza y luego vámonos de aquí. David honró al rey David, al rey Saúl, aún en ese momento. ¿Te imaginas? O sea, no hubo una deshonra de David. Y aún, mira, en medio de eso, en medio de tener la oportunidad de hacer justicia, o sea, te he mencionado, ¿te imaginas? Tú ponte en el lugar de David, ser perseguido sin motivo, ser separado de tu familia por más de 14 años, prácticamente ser quitado de todos los privilegios, de todos los momentos bonitos que podías haber vivido, toda su juventud prácticamente, que lo vivió escondido en cuevas y todo. Ya en medio de todo eso, David no deshonró a Saúl. Y mira lo que viene después de eso. Quiero leerte en Salmos 89, 20, 24. Dice: encontré a mi siervo David, lo ungí con mi aceite santo, con mi mano lo mantendré firme, con mi brazo poderoso lo haré fuerte, sus enemigos no lo vencerán ni lo dominarán los malvados. Aplastaré a sus adversarios frente a él y destruiré a los que lo odian. Mi fidelidad y mi amor inagotable lo acompañarán y con mi autoridad crecerá en poder. ¡Wow! Qué palabras más hermosas, ¿no vemos aquí? Cómo Dios ahora no solamente está bendiciendo, está honrando a David. ¿Por qué? Porque antes vio un corazón de honra, un corazón humilde, un corazón que no quiso hacer justicia por sus propias manos, teniendo toda la razón, porque Saúl era injusto, era corrupto. Pero a pesar de eso, no lo deshonró, no fue en contra de él. Y mira cómo Dios menciona qué gran recompensa. ¿Se dan cuenta? Y hasta el día de hoy lo reconocemos a David como este rey conforme al corazón de Dios. Así que finalmente quiero llegar a este punto. Y ¿es posible temer a Dios y no tener en consideración a los siervos de Él? En Mateo 10, del 40 al 41 dice: el que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre quien me envió.
Si reciben a un profeta como a alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Inicialmente yo te mencioné que estamos en el reino de Dios. Y como todo reino hay diferentes autoridades delegadas. Por ello, dentro de la iglesia también hay autoridades delegadas. En nuestra iglesia tenemos pastores, ministros y líderes también en la iglesia, ¿no? Entonces, en cada uno de ellos, Dios nos enseña con este versículo. Dice, el que me recibe a mí, también, dice, el que le recibe a ustedes, también me recibe a mí. Cuando nosotros leemos de ello es que cuando nosotros honramos a Jesús, porque esto está mencionándolo Jesús, cuando nosotros honramos a Jesús, también vamos a honrar a Dios al Padre. Y obviamente, ¿cómo honramos a Jesús? De acuerdo a este versículo, dice que cuando nosotros honramos a los líderes de la iglesia, estamos honrando a Jesús. El modo en cómo nosotros actuamos con nuestros líderes, de cómo hablamos de ellos, de cómo pensamos sobre nuestros líderes, es el modo en que también nosotros vamos a hacerlo con Jesús, con aquel quien envió el líder. Y en este caso, quien delegó el líder, hemos visto, quien delegó los líderes en la iglesia en Romanos 13, dice que fue puesta por Dios. Así que si nosotros estamos hablando mal, decimos algunas cosas de nuestros líderes, estamos diciendo eso de Jesús. Lo estamos diciendo en contra de ellos. Mi pregunta es, ¿alguna vez has dicho algo en contra de ellos? ¿Has pensado algo en contra de ellos? ¿O por ahí piensas que están equivocados con algunas decisiones que se puede estar tomando en la iglesia? ¿Considera que, qué exagerados cuando por ahí nos están dando alguna indicación? ¿Crees que tú tomarías una mejor decisión que estos líderes de la iglesia? ¿Consideras que tú podrías hacer mejor, podrías liderar mejor, tomar mejores decisiones que estos líderes? Si alguna vez has pensado ello o has sentido en contra de ellos, bueno, pues o aún los rumores, sí, pues es que no me parece lo que dicen, lo que hacen, cómo lo dijo, debió de ser delicado o delicada en la manera que me debió de decir. Bueno, más allá de los errores aquí, en un momento voy a hablar de ello. Y hemos visto en Saúl, un hombre que Dios mismo dijo, me pesa haberlo puesto como rey. Siendo corrupto, celoso, violento. Pero vemos en la Biblia de cómo David honró a un Saúl. Ya en medio de cómo puedas ver a tus líderes. O aún quizás pensar, ¿no? Como que ver sus debilidades. Mira, que no se sabe bien el versículo. Que mira esto como lo dice. Que mira esto, no lo está haciendo, ¿no? ¿Crees que lo están haciendo mal? ¿Alguna vez te ha pasado? Yo recuerdo hace mucho tiempo, yo recién estaba iniciando, aprendiendo de Dios. Y recuerdo en ese tiempo que justo regresaba de la iglesia y anoche en ese tiempo de una de las reuniones de la iglesia regresaba y bueno, pues estaba en el paradero, ¿no? Ya como tenía que tomar 2 carros, estaba en la segunda para tomar el segundo carro. Y estaba parada ahí y bueno, justo me encuentro con un amigo de la familia, ¿no? Y pues conversamos y me dice, ¿y de dónde vienes? Y yo le digo, de una reunión en la iglesia. Me dice, de una iglesia, me dice, qué bueno, ¿no? ¿Y qué iglesia? Me dice. Y bueno, yo le mencioné el nombre. Entonces me dice, yo he conocido, yo también, hace años, te estoy hablando,
de hace muchos años, hace más de 10 años atrás. Y él me dice, no, yo también he ido alguna vez a esta iglesia, me dijo, he participado, me dijo, pero me salí, me dijo, no me salí porque hubieron algunas cosas que no me gustaron, me dijo así. Mira, yo recién tenía, creo que un año recién de estar conociendo de Dios, recién estaba en mis primeros pasos, ¿ya? Yo no conocía a los, tal cual a los líderes de la iglesia, a los pastores había tenido poca comunión con ellos porque recién estaba empezando, ¿no? Y aparte que no iba todos los domingos, así, ¿no? Eventualmente estaba yendo, así que cuando él me dice esto, ¿no? Y encima no solamente me dijo, no, me salí porque vi algunas cosas de ellos que no me pareció, que no me pareció cómo lo deben llevar, así que yo me salí porque no me parece, ¿no? Y me dijo, así que tú también debes de tener cuidado, me dijo así, debes de tener cuidado con eso, ¿no? Porque no te vayan a manipular, hay muchas cosas que no me parece. Yo en ese momento lo escuché. Y ¿saben qué? Lo primero que vino a mi corazón, yo, para los que ya me conocen, no he sido, mi fuerte no es el hábito de leer la Biblia, así que no es que ya no era una lectora así audaz de la Biblia, no. Mi primera Biblia fue el 1 a 1, lo que quizás algunos conocen, ¿no? Los versículos y a eso, ¿no? Y poco a poco fui. Así que al no conocer yo todos los versículos de la Biblia, pero recordé uno en ese momento. Y lo que en mi corazón vino, dije, bueno, se me vino este versículo, cada quien va a cosechar lo que siembra. Solo eso se me vino a mi corazón. Y lo otro fue, yo no soy quien para juzgar a estos líderes o a estos pastores. Yo no soy quien. Esos son los dos únicos versos que vinieron a mí, ni siquiera como tal, ¿no? Sino pensamientos que vinieron a mí. Y yo le dije, sí, quizás, ¿no? Quizás tienes razón, le dije, y le mencioné esto. Bueno, lo único que podría decirte ahora es esto. Y le dije, mira, esto, cada quien va a cosechar lo que va a sembrar. Y aparte, no soy quien para juzgar. Así que yo estoy aprendiendo de Dios y lo que hasta ahora estoy aprendiendo me está ayudando en mi relación con Dios y eso es lo que me gusta. Bueno, ok, y bueno, ya no hablamos, ya yo tomé mi carro, en fin. El tema es que aún en ese momento, cuando alguien me dijo a mí algo sobre en contra que no me parece y encima me dijo, ¿no? Te sugiero que tengas cuidado. Dios, y yo sé que el Espíritu Santo, aunque no conocía toda la Biblia, pero en mi corazón ya había la obra del Espíritu Santo. Y eso fue lo que guardó mi corazón de decir, así pues, ¿no? O incluso, como yo recién estaba iniciando, de alejarme de la iglesia y decir, pues sí, ¿no? Tienes razón, ya ves, porque sí, no sé qué más. Aparte, yo estaba estudiando en la universidad y para muchos que quizás aquí estudian o han estudiado, saben que en la universidad está llena de filosofías que van en contra de Dios. Así que tenía muchos pensamientos, razonamientos por la cual hubiera dicho, sí, pues no, tienes razón y apartarme. Pero Dios en su amor no lo hizo. Cuidó mi corazón. Guardó mi corazón. Y mira lo que dice en 2 Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que los visito. Y como dicen las Escrituras, los hechos de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuando nosotros escuchamos afirmaciones acerca de nuestros líderes, nuestros pastores, ¿qué es lo que nosotros hacemos en ese momento? Decimos, sí, ¿no? Sí, yo también lo vi. Decimos eso. Aquí nos está enseñando Pablo que nosotros debemos de corroborar eso aún con 2 o 3 testigos, si fuera tan relevante, si fuera tan grave. Nosotros debemos de corroborar, como dice aquí en la Biblia.
Mi pregunta siempre es cuando ya aprendí, ¿no? Y por ahí escuchaba algo sobre alguien, sobre un discipulador, sobre un líder. Mi pregunta era, ¿te consta ello? A mi amigo, obviamente en ese momento yo le dije lo que el Espíritu me guió a decirle, pero sería, a mi amigo, por ejemplo, le consta eso cuando él me dijo, ¿no? Que no me pareció esto, el otro. No me dijo el tema y si me lo dijo no recuerdo, pero sí recuerdo que me dijo que no le pareció lo que ellos estaban haciendo, no le gustaba y me advirtió que tenga cuidado. Ya en medio de eso, a mí no me constaba lo que él me estaba diciendo. Yo no conocía tan bien a los pastores y aún así él me dijese eso. Y si yo tuviera tanto interés en que, pero es que sí es relevante y que no sé qué más, bueno, pues conócelos. No te quedes con lo que otros te han dicho, solo lo que otros están hablando. Ten el paso de conocer a este discipulador, líder o aún a los pastores, ¿no? Aún debemos de tener cuidado con esa deshonra sutil que pueda haber. Y esto suele pasar mucho en la iglesia, porque algunos pueden decir, no, yo no soy chismosa, o yo no estoy rumoreando, yo no estoy diciendo nada. Pero hay una deshonra sutil cuando quizás de labio no lo hacemos, pero nuestro corazón está muy lejos de ellos, está en contra de ellos. Y a la larga, esta situación interna, ¿no? Que no sé, pues en mi grupo vida dijeron, mi líder o mi discipulador dijo algo y yo estoy, ¿no? Como que no me parece, qué exagerado. O esto, o sea, si en mi corazón hay eso, tarde que temprano se va a reflejar en mis actitudes. Así que yo quiero ponerte un ejemplo por ahí, ¿no? Ir a lo más profundo, hacerte una pregunta más quizás relacionada a lo que estamos viviendo, a ello. Y es que quisiera preguntarte, ¿no? Si tu discipulador por ahí, ¿no? Te pide algo, o simplemente, no sé, pues, ¿no? Te da una indicación, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces? ¿No? O sea, ¿lo cumples? ¿O simplemente no lo cumples? Dijo algo, no sé, para leer un libro y no lo hiciste, ¿no? O por ahí, ¿no? Quizás tu discipulador te cita a las, no sé, 7 de la mañana por ahí para el discipulado quizás, ¿no? Y te dice ya a las 7 de la mañana. ¿Cuál es tu actitud? Sé sincero, sé sincera contigo mismo, ¿no? O sea, si te dice ya, mira, nuestro grupo vida como por diferentes motivos no podemos en la noche, ya, lunes a las 7 de la mañana. Ahí nos vemos en el grupo vida. ¿Realmente tú llegas a esa hora? ¿Lo cumples? Siendo lunes 7 de la mañana. Quiero, como te dije, sé sincero contigo mismo, no tienes que responderlo, ¿ya? Y ahora quiero hacerte una pregunta más a profundidad, más a profundidad. Lo mismo quizás, ¿no? Lo mismo te cita a las 7 de la mañana para el grupo vida un lunes y te dice, el que llega temprano va a recibir 500 soles, ¿no? Si tú llegas temprano al grupo vida, te daré 500 soles. Si te dijera eso, ¿tu actitud por asistir, por llegar temprano, cambiaría de la anterior pregunta? Igual te digo que seas sincero. Tu motivación, yo estoy segura que tu motivación en la segunda pregunta, cuando hay un pago, sería mucho más que en la primera. Y mira, no estoy aquí para juzgarte. No estoy para decirte tú haces eso. Que mira, tu motivación es incorrecta, estás en pecado. Estoy aquí para mostrarte la verdad y para compartirte algo que también estoy aprendiendo. A honrar a mis líderes, a honrar a mis pastores. También estoy aprendiendo. Estoy aquí para justamente compartir y no solo ir con ese dedo acusador. Y es que
muchas veces cuando hay una cita o una reunión que nuestros líderes nos dicen, a veces llegamos tarde y cuando llegamos tarde ni le comunicamos, ni le decimos nada. O a veces nos excusamos, sí, es que esto, es que el otro, es que no sé qué más y nos excusamos. Y eso es debemos de tener cuidado con esa deshonra que puede ser sutil. Quizás no estamos rumoreando, no estamos hablando algo en contra, pero nuestras actitudes se reflejan también una deshonra hacia ellos. En Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Hay algo que es cierto aquí y nos dice que debemos de obedecer a nuestros, en esta versión dice líderes espirituales. ¿Cómo lo estamos haciendo? Y qué poderoso es este versículo. ¿Te acuerdas de lo que hablamos al inicio? De qué es lo que la Biblia dice acerca de la autoridad. Cómo Dios lo enseña. Una autoridad toda, dice. No solo dice algunas, toda autoridad proviene de Dios. Y al ser toda autoridad que proviene de Dios, también nosotros debemos, dice, obedecer a todas esas autoridades. Obviamente un asterisco aquí, a menos que hablando de una autoridad de gobierno, ¿no? Que lo que nos están diciendo nos lleve a pecar contra Dios, obviamente eso no va con nosotros, ¿no? Pero hablando aquí de la autoridad puesta por Dios en la iglesia, aprendamos de David. Cómo David actuó, cómo David cuidó su corazón en esa honra al líder que Dios le había puesto. Aún así, este líder fue en contra del mismo David, en contra de la vida incluso. Pero aún cuando nosotros leemos, David quiso tanto también a un Saúl, que aún en algunas versiones, en alguna parte de la Biblia dice, Padre, ¿por qué me buscas para matarme? O sea, David diciéndole Padre a Saúl, siendo un rey injusto y que iba en contra de su vida. Pero vemos cómo David actuó, cuidó su corazón. Y aún, mira, esto fue una gran prueba para David. El de estar en el momento de donde podía matar a David, matar a Saúl, donde David podía hacer justicia por sus propias manos. En ese momento aún Dios probó su corazón de David. Si iba una vez más a pecar o iba a guardar su corazón y a honrar al líder que Dios le había puesto. David hizo esto segundo, honró a su líder en medio de esa situación. Aún, ¿quién sabe si así como David pasó esa prueba? ¿Quién sabe si los errores de tu discipulador, de tus líderes, quién sabe si Dios lo puede usar para trabajar en tu corazón, para trabajar en tu carácter? Y a pesar que David pecó con Betsabé, ¿te acuerdas? Bueno, en la Biblia menciona eso, que David pecó con Betsabé. Las escrituras resaltan que fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque David tenía un corazón sensible a lo que Dios le estaba diciendo. Cuando Natán confrontó ese pecado, David lo primero que hizo fue tener un corazón humilde delante de Dios, reconocer su pecado, arrepentirse y tener un corazón enseñable a Dios. Eso es lo que Dios vio en él, un corazón que honra a Dios en medio de las circunstancias. Y es que muchas veces suele pasar que a algunas personas les cuesta honrar a la autoridad puesta por Dios, porque a veces ha pasado que las autoridades cercanas a ellos por ahí han sido dañados, mejor dicho, por alguna autoridad cercana que han tenido en casa o en algún lugar cercano.
Pero sabes que aún si hubiera pasado eso, deja que Dios sane lo que tenga que sanar en tu vida. Relaciones o cualquier autoridad que haya dañado tu vida, deja que Dios te sane. No nos corresponde a nosotros tomar la posición de Dios, ser los justicieros. No nos corresponde a nosotros. Deja que Dios te sane y honra a las autoridades que Dios nos ha dado aquí en la iglesia. Finalmente hay algo muy cierto y con esto quiero terminar. Es que cuando nosotros honramos a nuestros líderes, a los líderes puestos por Dios, ¿sabes qué? El beneficio no es para ellos. Es para nosotros, es para los que honramos. ¿Te acuerdas de David, del Salmo 89 que leímos? David honró con Saúl y todo, honró a su líder en medio de las circunstancias y leímos cómo Dios lo recompensó, le dio unas promesas, en otras palabras lo felicitó y qué hermoso que en la Biblia diga esas palabras sobre David, Dios mismo diciendo eso sobre David. Así que, ¿te acuerdas de eso? Dios, la recompensa viene para nosotros, no para el líder, no para los quienes honramos, sino para nosotros. Así que, ¿quieres una recompensa completa de Dios? Entonces, cuida tu corazón y honra a los líderes que Dios nos ha puesto. Aún yo misma tengo también líderes puestos en mi vida, o sea, he aprendido, no me ha sido fácil en algunas cosas, pero también he aprendido. Pero más que las recompensas, honremos a Dios para poder tener una comunión plena con Dios, para que nada nos interrumpe, nos robe esa comunión de conocer el corazón de Dios. Te animo a eso, familia. Así que vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por las autoridades que tú has puesto en nuestra iglesia, en nuestra familia espiritual. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Oramos en este tiempo, Señor, para que ayudes a nuestro corazón a ser alineados a tu palabra, Señor. Si hay incomodidad, si hay algo que va en contra de ellos, pensamientos, sentimientos o actitudes, Señor, perdónanos, Señor. Trae un corazón arrepentido, Señor, a nuestra vida, Señor, y ayúdanos a dar ese paso, Señor, de honrarlos y aún de pedir perdón si es que hemos hecho o dicho algo en contra de ellos, Señor. Y papá, si el día de hoy recién estamos aprendiendo sobre el de honrar a las autoridades, que las autoridades son puestas por Dios. Señor, ayúdanos. Queremos, Señor, conocerte, Señor, porque hemos aprendido, hemos entendido, Señor, que hay un gran beneficio aún para cuando nosotros honramos. Yo oro, Señor, por aquellas personas que es la primera vez que están quizás escuchando este mensaje o recién están aprendiendo estos principios. Den paso, Señor, a querer conocerte más y que nada le impida tener una comunión perfecta y plena contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Espero que les haya sido de bendición, familia, como para mí también lo es. Bendiciones.